19, 12 minutos, arrancamos en otro bloque más de la Resistencia. Comentanos, Rami, ¿con qué continuamos? ¿Sabes de qué vamos a hablar hoy? En el tema económico, un poco de lo que es la economía, el sistema económico que nos habla de sentimientos y de que va a ir todo mal hasta que mejoren los ánimos. Ese es el sentimiento. En el último tiempo se nos ha querido mostrar una ficción, como ya hemos venido hablando, y cómo los bancos centrales imprimen las cantidades de dinero como si eso fuera a restaurar mágicamente en hechos económicos positivos. A resultar prácticamente. Antes del 71, sabemos que años del estándar oro, cuando existían fábricas, se creaba riqueza y todo ello se medía en dinero. Hoy se cree que si se imprime dinero casi ilimitadamente, todo se resolverá por arte de magia. Durante el 2020 y 2021, ya es sabido, obligadamente muchísima gente no ha estado trabajando y ahora, por el sistema de comercio y el justo a tiempo, el just in time, faltan suministros, hay retrasos cada vez mayores en las entregas y los costos de envío se han multiplicado. Mientras, en su mundo, la Reserva Federal, porque es otro mundo muy diferente al nuestro, la Reserva Federal imprime más dinero y dice que lo hará hasta que mejoren los ánimos, textualmente lo dicen. A lo que en conclusión podemos decir que la falta de suministros va a continuar o se va a agravar hasta que mejoren esos ánimos. Y esto se viene viendo en distintos medios como por ejemplo Bloomberg, Fox News, etcétera. Muchísimas cadenas CNN que hablan ya de la escasez que se está agravando. En un mundo automotriz, por ejemplo, en el mundo automotriz, James Farley, que es el director ejecutivo de Ford, dice que la escasez de componentes electrónicos básicos continuará hasta finales del próximo año, es decir, hasta 2022. Me pregunto cómo sabe que será hasta fines de 2022, pero bueno, no lo sé. Por ende, la Ford ha detenido justamente la producción debido a esta escasez. También acá tenemos casos de que se han detenido por falta de chips, la producción en Volkswagen, por ejemplo. Resumidamente, a esa escasez la respuesta es la impresión de dinero. Volvemos a lo mismo. A su vez, será otra rueda imparable girando que provocará más escasez. ¿Por qué? Esa es la pregunta. La gente se verá con más dinero, como en el último tiempo que hemos hablado, creyendo que tiene poder adquisitivo. Falso, no tiene, el cual ya hemos dicho que es una ficción, sin sustento para nada, porque son los bienes, las fábricas en funcionamiento, las que deben crear la riqueza y eso no está ocurriendo. Nos dicen que el problema es la crisis sanitaria, pero el sistema ya se estrelló en el año 2008, retrocedemos en el tiempo, y no fue hace mucho tiempo, y era cuestión de que pase ese tiempo para un nuevo mayor desastre. Y quienes han estado provocando esta estafa gradual son criminales, claramente, y que han causado simplemente más males por doquier. Es una cuestión de sentimentalismo de ánimos que ellos han generado en esa negatividad que se traduce en crímenes sin víctimas, podríamos decir, es decir, la impresión descontrolada de dinero. Digo sin víctimas, pero en un sentido indirecto. Podemos nombrar a los cientos de miles que murieron y mueren por el consumo de opiáceos y todo tipo de sustancias y cuya cantidad de afectados se ha visto multiplicada en los últimos 2 años. Porque un sistema económico basado en charlatanería, fraudulento y con una voluntad totalmente enfermiza, termina por enfermar a la sociedad como se está viendo actualmente. Sobre esa enfermedad y corrupción, un economista y escritor que también fue legislador francés liberal, Frédéric Bastiat, dijo textualmente que cuando los corruptos se juntan crean leyes para justificar su corrupción. Lo dijo hace mucho tiempo, hace casi 2 siglos. Bueno, en las últimas semanas el presidente de la Reserva Federal de Dallas, Robert Kaplan, tuvo que salir el 8 de octubre de su puesto por ser acusado de haberse beneficiado de la intervención del Banco Central, es decir, del Banco Central de Dallas, en el 2020 y de la Reserva Federal en los mercados financieros. Es decir, ante esa acusación dijo que sus operaciones, todas sus operaciones, las consultaba con sus asesores y que las normas le permitían hacer todo eso. Igualmente tuvo que salir porque no podía ya dejar de lado lo que había cometido, este hecho, este crimen, yo digo, sin víctimas. Es decir, estamos hablando claramente de la obtención de información privilegiada, algo que en Estados Unidos cada vez se da más y hay más noticias sobre ese tema. En la mala práctica de lo que se conoce como recompra de acciones, que es financiada con deuda, desde el año 2012 ya se alcanzaron los 5.5 billones de dólares. Y la deuda empresarial aumentó en 4.7 billones. La recompra de acciones es cuando una empresa utiliza su efectivo para comprar y retirar así algunas de sus acciones del mercado, una práctica que se ha ido acelerando en el último año. Y en el top de esas empresas, de esas 10 empresas, en el top 10 se encuentran, por ejemplo, escuchen, Apple,
Facebook, Google, Microsoft, Oracle, JP Morgan, Bank of America. Digo, ¿qué nombres? Esto básicamente, y para que se entienda, es dinero quemado. Y los 5.5 billones de dólares podrían haberse invertido en proyectos de expansión en Estados Unidos, en mano de obra local, en formación, o hasta podrían haber pagado un poco más de impuestos, digo, aunque esté en contra de eso. Pero, peor aún, esos 5.5 billones de dólares fue dinero regalado por los bancos centrales, justificando de esta forma la emisión de dinero a las más bajísimas tasas de interés, algo de lo que ya hemos hablado, y en concreto, básicamente les pagaban para que pidieran ese dinero prestado. Podemos también hablar un poco más de lo que es la Reserva Federal y algunas últimas noticias. Por ejemplo, el implicado, el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, vendió entre 1 millón y 5 millones de dólares en acciones de su cuenta personal el 1 de octubre de 2020. Esta noticia no se conoció hasta hace 2 semanas. La venta de acciones de Powell de Vanguard Total Stock Market Index Fund no ha sido reportada previamente, como estamos diciendo. Esta venta se produjo justo antes de que el Dow Jones, si recordamos en aquel momento, sufre una caída significativa, época en que Donald Trump, él incluso advierte un día antes, se realiza esta operación, antes de que Donald Trump tuiteara que él se encontraba enfermo. Ya sabemos de qué. Se suma a los otros 3 altos funcionarios de la Reserva Federal que se han enfrentado a las críticas por realizar transacciones bursátiles durante la pandemia. El presidente, ya sabemos, de la Reserva Federal de Dallas, como dijimos, Robert Kaplan, el presidente de la Reserva Federal de Boston, Eric Rosengren, se vieron obligados a jubilarse anticipadamente como resultado de la divulgación de sus operaciones y mucho tiempo después, ¿no? El vicepresidente, incluso Richard Clarida, de la Reserva Federal, también fue criticado por la negociación de sus acciones. No hay estadounidense con más conocimiento interno sobre la política gubernamental que impulsa los movimientos del mercado financiero que el presidente de la Reserva Federal. Lo remarco, octubre resultó ser el peor mes del mercado de valores desde marzo del año 2020, cuando comenzó la crisis sanitaria. Había perdido el Dow Jones en aquel momento 1.600 puntos, o sea, el 6% de su valor. Las ventas de acciones de Powell se habían producido en un contexto en que Trump también se resistía, recordemos, a un nuevo paquete de estímulo económico, cosa que no está ocurriendo, el estímulo se está multiplicando. Los registros de las reuniones muestran que Powell había estado en contacto con el secretario del Tesoro, en aquel momento Steven Mnuchin, 4 veces el día 1 de octubre. Powell ha estado presionando a la administración para que apoyara más estímulos fiscales, el presidente de la Reserva Federal, recuerdo. De modo que la responsabilidad exclusiva de rescatar la economía no iba a recaer en la Reserva Federal y la política monetaria. Luego, el 6 de octubre, en un discurso, después de esa venta de acciones, escuchen esto atentamente lo que dijo Powell. Powell advirtió que la falta de promulgación de estímulos podría tener consecuencias económicas trágicas. Dijo, la expansión aún está lejos de completarse. Demasiado poco apoyo conduciría a una recuperación débil, creando dificultades innecesarias. A las 2:48 p.m. en aquel momento, después de conferenciar con Mnuchin, Trump tuitea que había dado instrucciones a sus representantes para que detuvieran las negociaciones con los demócratas sobre el paquete de estímulo. Un día después, 7 de octubre, se publican las actas del Comité Federal del Mercado Abierto que establece las políticas de la Reserva Federal, lo que confirma las preocupaciones de la Reserva Federal combinadas con su política continua de tasas de interés extremadamente bajas y la compra masiva de bonos por parte de la Reserva, lo que compra, una ficción totalmente. Según su declaración de divulgación financiera de 2020, el patrimonio neto de Jerome Powell está entre 20 millones y 55 millones de dólares, que probablemente valga más ahora porque el mercado ha subido bastante, ficticiamente, pero ha subido más del 20% este año. El código de conducta, escuchen también atentamente, la Reserva Federal para los altos funcionarios dice que las transacciones financieras personales deben ser irreprochables y la información obtenida por ellos como funcionarios del sistema nunca deben utilizarse para beneficio personal. ¡Qué locura! La gran venta de acciones del 1 de octubre se realizó durante el periodo en que el público no estaba al tanto de esas actas de la reunión más reciente de la Reserva Federal. Y el Código de Conducta de la Reserva Federal continúa diciendo que los funcionarios de la Reserva Federal deben evitar cuidadosamente participar en cualquier transacción financiera cuyo momento pueda dar la apariencia, es como que te está diciendo tratar de hacerlo bien, ¿no? Pueda dar la apariencia de actuar sobre la base de información privilegiada relacionada con las deliberaciones y acciones de la Reserva Federal. Deben tener cuidado, literalmente lo dice, de evitar cualquier trato u otras conductas que puedan transmitir
una apariencia de conflicto entre sus intereses personales, los intereses del sistema y el interés público. Cuando las transacciones de Kaplan, Rosengren y Clarida se dieron a conocer en la prensa, Powell afirmó que las reglas de la Reserva Federal, textual, claramente se considera que no son adecuadas para la tarea de mantener realmente la confianza del público en nosotros, y en ese momento, él prometió hacer cambios. Digamos que la palabra, para que se entienda fácilmente, la caradurez ya es ilimitada en esta gente, en estas élites que manejan, que están por encima y en otro nivel de la sociedad. Ellos se consideran de otro mundo, prácticamente. Bien, le recordamos a la gente que este programa se transmite por twitch.tv/la-resistencia. Posteriormente sube el canal de YouTube de La Resistencia, donde en la descripción de los videos tienen nuestras redes sociales para que se comuniquen con nosotros en caso de que quieran colaborar con este espacio. También salimos por Play FM en Córdoba, Carlos Paz, Tucumán, San Fernando del Valle de Catamarca y San Luis. Vamos a un corte y enseguida volvemos con más Resistencia.